Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Estamos junto a ustedes en Enlace USACH comenzando esta semana corta, comenzando además en día martes y estamos preparados además para empezar a dialogar, a dar cuenta de los distintos temas de actualidad junto a nuestro panel del día de hoy. Vamos a saludar a quien ya está conectada con nosotros. Nos acompaña la presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana, Renata Vázquez. ¿Cómo estás, Renata? Muy buenos días. Hola, buenos días. También vamos a saludar a quien ya se está incorporando. Vamos a saludarla en un instante. Le vamos a contar, eso sí, que nos va a estar junto a nosotros en el panel la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina. Yo no sé si ya me escucha. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo ha pasado también este fin de semana? Hola, bien, te escucho bien igual. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto, diputada. Gracias también por acompañarnos el día de hoy en este post fiestas, además luego de la Navidad, y listos entonces para ir revisando los distintos temas del día de hoy con ustedes. Pero como es tradicional, siempre entramos en el tema del día y quiero también hacerles la consulta a propósito de lo que aparece en la prensa el día de hoy respecto a la propuesta de crear una mesa de diálogo amplia para la macrozona sur, incluyendo a también la coordinadora Arauco Malleco, propuesta que surge además en esta entrevista que les decíamos apareció en la prensa del día de hoy y que dio la directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras. Un tema que también quiero someter al análisis de ustedes. Diputada, me interesa harto también saber cómo observa estas posibilidades. Ahí en la entrevista la directora del INDH decía que propuestas desde el instituto han habido muchas, pero ha costado sacar adelante el tema de poder centrar a todos en una mesa de diálogo. ¿Cómo lo ve? Quiero empezar con usted, diputada, tomando en cuenta que en muchos aspectos también aquejan a lo que es la región del Biobío y me imagino que también ven con bastante expectativa algo así. Bueno, buenos días, Renata, que no la había saludado, Rodrigo. Mira, me preocupa un poco esta propuesta, porque hoy día, si bien en la macrozona sur ya tenemos una mesa de diálogo que es por el entendimiento y la paz, une a varios actores de distintos sectores, de representantes de la macrozona, trabajadores, de los agricultores, y hoy día sumar a un grupo terrorista yo creo que no es el camino al diálogo, al menos con ellos. Además, cuando vemos que la CAM hoy día es uno de los grupos, tenemos otros tantos que han aparecido también ahora, que posiblemente por no ser actores de diálogo, no van a acatar ni van a querer sumarse a nada que sea a través de dialogar y de dar propuestas o de querer poner sus posturas sobre la mesa. Yo dudo que eso llegue a un puerto, aparte que no comparto la idea. Yo creo que hoy día sí se está abordando bien con la mesa de trabajo de esta comisión que ya se creó, que tiene este año le queda de plazo para hacer una propuesta y presentar su mirada o su conclusión de trabajo. Ellos están en terreno, están con todos los actores de la macrozona, hablando, dialogando y sacando de ahí ideas. Yo eso lo veo con muy buenos ojos, pero creo que una mesa de trabajo, incluyendo a los grupos terroristas, no es el camino hoy día. Sí, diputada, antes de darle la palabra a Renata, también la directora planteaba de que la coordinadora podría estar siempre y cuando no realice actos violentos durante el periodo de trabajo de esta mesa. Hacía también ese alcance. ¿Es suficiente para usted o de todas maneras no debería incorporarse? No, y no puede hablar de esa manera con esa condicionante por el resto de los grupos. Sabemos que este grupo se dividió a través del tiempo en grupos mucho más violentos y no puede hablar por ello. Además, y eso lo podemos ver en los actos terroristas, en los lienzos que dejan. No son todos de la CAM. Entonces, pretender tomar a un grupo para diálogo y dejar al resto va a ser peor y aparte que no estoy de acuerdo con dialogar con ellos. Renata, en tu caso, ¿cómo ves también estas propuestas que surgen? Ahí la diputada recordaba lo que ya desde la perspectiva del Ejecutivo se ha estado desarrollando en la zona. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo también lo vislumbras? O sea, yo creo que las soluciones a los problemas siempre debe ser el diálogo. Se ha conversado igual con hartos parlamentarios de nuestro sector y creo que es importante abordar este tema a través del diálogo. Ya van 37 renovaciones del estado de excepción en la Araucanía, por ejemplo, y no se ha llegado a soluciones. Y yo creo que, bueno, si bien este es un problema que no viene de ahora, tiene que solucionarse a través del diálogo, de las conversaciones, y se tiene que llegar de alguna forma a buen puerto. Ahora,
el tema de los terroristas o personas que cometen delitos, siempre es inaceptable que estén en algunos espacios. Entonces, si hay personas que han cometido delitos, deben restarse de los espacios y que la justicia responda, en el fondo, con esos casos en específico. Ahí teníamos entonces para también motivar a quienes participan con nosotros en el tema del día, lo que nos decía la diputada y también Renata el día de hoy. Dicho esto, nos vamos a los temas propuestos que tenemos ahí en carpeta para poder dialogar con ustedes y luego de este proceso constitucional, luego de lo que fue el resultado del plebiscito, hay temas que siguen dando vuelta y uno de ellos tiene que ver con las reformas constitucionales en torno a establecer cambios en el sistema político y particularmente en la elección de parlamentarios y parlamentarias. Recordemos que era uno de los temas que se debatió en su momento por parte del Consejo Constitucional, que estuvo presente también en las propuestas, y diputados UDI, sin ir más lejos, ya plantean el ingreso de esta reforma para establecer el umbral del 5%. Estaba incluida, ya lo decíamos, en el texto constitucional. El diputado José Antonio Coloma dice que el sistema representativo demostró su más absoluto fracaso, en donde los gobiernos tienen que buscar los votos de uno o dos diputados para obtener la aprobación de algunos proyectos. Es parte de lo que se está planteando. En esencia, se toma entonces la propuesta, este umbral de 5% aplicable a la elección y conformación de Cámara de Diputados, y también los parlamentarios y parlamentarias buscan establecer como causal de cesación del cargo que un diputado o senador renuncie al partido con el cual postuló al Parlamento. Parte entonces de los elementos que estaban incorporados en la propuesta constitucional y que quieren reflotar desde la UDI en este caso. Diputada Medina, le doy la palabra también para entrar en este tema. ¿Cómo ve, con qué mirada observa la posibilidad de avanzar en una propuesta de estas características, tomando en cuenta la preocupación que ha generado a nivel político el tema de la atomización dentro del Parlamento? Parece que suyos que han llegado al alero de un partido, que han dejado sus colectividades y que complican un poco más el tema de los acuerdos. Mira, yo ahí estoy de acuerdo un poco con la propuesta. Yo creo que el apartar a los diputados del partido político que les dio el cupo, si renuncian, yo creo que es una buena opción. Creo que eso demuestra un compromiso con la colectividad política y no solo lo usan como un medio para llegar a un cargo. En ese sentido siempre he estado de acuerdo, pero hoy día el umbral a mí me hace un poco de ruido. Es más, yo llamaría hoy día a las fuerzas políticas, después de estos dos fracasos de proceso constitucional, a dedicarse a lo importante y a dejar de hacer eco por cosas que llaman la atención, pero yo no creo que sea la solución. Yo creo que nuestro problema político es la falta de diálogo. La falta de acuerdo es la falta de diálogo, que no se da. Y cuando se dice que las minorías o que estos diputados independientes hay que andar rogándoles por un voto, muchas veces ni siquiera lo incluyen en los diálogos, entonces ni siquiera se dan el trabajo de rogar por un voto. Ahí es solamente la falta de integración. Yo lo he vivido ya 2 años desde adentro. Nosotros como Partido de la Gente, como bancada, que finalmente la bancada se desintegró, nos costó muchísimo poder hacernos parte de los procesos de diálogo. Y en ese sentido estamos acostumbrados, y el sistema político está acostumbrado a dos fuerzas políticas que pelean entre ellos. Yo creo que apunta los acuerdos que mencionan estas fuerzas políticas, apunta a estos dos gallitos entre fuerzas gigantes, y es lo que quieren recuperar, pero no porque sea un problema los independientes o porque sean un problema los partidos pequeños. Y si ese problema se da, yo creo que gran porcentaje de eso es por la falta de inclusión y es por la falta de dialogar con ellos y de integrarlo también a estas conversaciones. Creo que ese es el gran problema. Los partidos más tradicionales son los que tienden entonces a aislar a colectividades más nuevas, por decirlo de alguna manera, diputada. Sí, es que nosotros sabemos que aquí hay dos fuerzas políticas, no hay más. Está la derecha y está la izquierda, y así ha sido por años. Y hoy día, cuando se integra, por ejemplo, el centro, que ya no existe, que desapareció, no se toma. Es más molesto que lo que pudiera ser beneficioso en el diálogo para muchos de ellos. Entonces yo vuelvo a decir, creo que el problema, y aún así, si tú recuperaras el umbral o esto se aprobara, entre ellos, si no hay disposición a ceder, a proponer y a mejorar las cosas, y simplemente se cierran las puertas a través de chantajes políticos, tampoco van a avanzar.
Importante también saber cómo observan desde el partido, Renata, estas propuestas. Recordemos que fue latamente debatido durante la campaña previa al plebiscito. Es uno de los temas que estuvo presente más de uno de los debates que se dieron al alero de la campaña. Y me interesa también saber cómo lo están viendo desde la democracia cristiana y también ustedes como jóvenes. Sí, bueno, yo creo que es importante primero señalar hacer una lectura más bien de lo que fue la votación la votación pasada del plebiscito y junto con eso señalar que hoy día tenemos un sistema político altamente disperso y eso debilita y hace difícil llegar a acuerdos cuando los partidos llegan como conglomerados potentes y a la primera discusión importante se dividen, como fue la bancada del Partido de la Gente. Entonces es difícil intentar hablar y conversar con 155 visiones diferentes. Por eso es que generalmente se apunta a hablar a las bancadas, a los partidos más grandes. Entonces eso es lo complejo de conversar en este sistema político tan disperso, donde tenemos un sistema de quórum en los que se tienen que llegar a acuerdos para hacer reformas importantes y al final lo que pasa es que existen mercenarios que buscan sus intereses individuales en el Congreso, que buscan llevarse en el fondo dentro de los acuerdos una tajada. Y pasa eso, entonces es complejo llegar a acuerdos, es complejo cuando no hay un conglomerado, cuando no se conversa sino que hay que conversar uno por uno, o sea, hay esfuerzos que se han hecho, que se tienen que hacer oficina por oficina, entonces, y para llegar a acuerdos importantes que tienen que ver con la justicia social, que tienen que ver con el desarrollo de las personas, entonces es súper importante entender que hay que fortalecer el sistema político. Yo creo que estoy de acuerdo de cierta forma con la medida, porque es algo que se discutió precisamente en el anteproyecto de fortalecer el sistema político a través de los partidos, pero igual es importante entender eso, que hoy día tenemos un sistema muy disperso y al final no se llega a acuerdos por cuestiones de que cada uno está viendo cómo sacar también una tajada para sus regiones de estas negociaciones que se hacen en el Congreso. Entonces, importante también señalar en este punto que claro, está el umbral del 5%, está la medida de el que renuncia a su partido, que pierda el escaño, y también otras medidas que se van haciendo en el sistema político, que hoy día tenemos un sistema electoral que es por listas, que es en base a ideas. Entonces entender el sistema electoral, entender el sistema de partidos también nos da luces de lo que debemos hacer dentro del sistema político. Sí. Renata, y hoy día con esta dispersión no funciona. Sí, ¿Sí? ¿Cómo también observas el tema de la escucha que los partidos tradicionales tienen de las nuevas colectividades, que es parte también de lo que señalaba la diputada a la hora de ir analizando no solamente el alcance de esta propuesta, sino que cómo ha sido la convivencia dentro de este Parlamento? O sea, yo creo que es importante señalar que muchas veces, o sea, han habido independientes dentro del sistema, que en el fondo están como fuera de estos conglomerados, de estas bancadas grandes, pero han funcionado en la medida de que se sabe más o menos qué es lo que van a plantear. Pero yo creo que aquí no hay un problema de partidos tradicionales, partidos más antiguos, partidos más nuevos o movimientos, sino que es el tema de la dispersión del sistema político. Eso es importante porque aquí entraron cierta cantidad de diputados que eran de un partido específico, en este caso la diputada representando un partido, el Partido de la Gente, también pasó con el Partido Humanista, también pasó con otros partidos que se iban sumando, y que uno no sabe, como que en el fondo entran al sistema, ocurre una discusión parlamentaria, se dividen, se dispersan. Y ahora, ¿con quién se negocia? O sea, ¿quién es el líder, por ejemplo, hoy día del Partido Humanista?
¿Quién es el líder hoy día del partido de la gente? ¿Y qué representa el partido de la gente, por ejemplo? ¿Por qué qué reformas van a aceptar, qué reformas no? Porque no hay una ideología de fondo. Entonces es importante que para formar partidos, para formar movimientos, tengamos tres elementos claves, que son las ideologías, tener una ideología de base, tener una propuesta económica y tener también ideas claras de hacia dónde se va a conducir, porque no basta situarse en la izquierda, centro o derecha, sino que hay que tener estas ciertas banderas, como se dice en los partidos tradicionales, que apunten a decir, a ver, con este partido, por ejemplo, en el mismo tema de la ISAPRE o del sistema de salud, y en el fondo vamos a pedir, en el sistema de pensiones, ¿vamos a pedir solidaridad o vamos a pedir un sistema que sea de capitalización individual? Entonces, en todas estas reformas que son importantes, salud, pensiones, educación, ¿qué se va a pedir? Sí. Y que la persona que está negociando del gobierno tenga claro a quién dirigirse y a quién no. Y eso hoy día no ocurre porque el sistema está disperso, porque hay partidos que se forman y se digregan en la primera discusión de Sí. importante, etcétera. Sí, escuchamos ahora a la diputada. Ahí tuvimos varios puntos que planteaba Renata respecto a cómo lo están observando desde su partido, también la apreciación respecto a las críticas que pueden surgir de los partidos más nuevos respecto a los más tradicionales. Diputada, le dejo la palabra. Mira, yo creo que tanto Renata como los partidos tradicionales, como se menciona, no están leyendo lo que está pasando en política y los cambios que hay en política. Cuando hablan o critican, por ejemplo, al partido de la gente, que no tiene ideología, que le falta esto otro, pero sin embargo irrumpió en la clase política, conformó un partido en pandemia, lo que no ha hecho ninguna otra fuerza política en todo el largo de nuestra historia. Cuando vemos hoy día que tenemos muchos diputados independientes electos en lista de partidos tradicionales, pero así la gente opta por los independientes porque tiene un rechazo tremendo a la clase política, es porque nos están dando cuenta que esta forma tradicional de querer negociar con un líder de un partido político, como dice Renata, que ¿con quién habla el gobierno? El gobierno tiene que hablar con los parlamentarios y si es necesario tener que hablar con los 155, lo tiene que hacer, porque cada parlamentario representa a un grupo importante de gentes de un territorio, de una región. No un líder de un partido político que probablemente vive en Santiago puede hablar por la región de Magallanes. Para eso Magallanes eligió a sus representantes. Entonces, cuando yo reclamo esta falta de diálogo, porque la costumbre o la tradición política dice que se habla con los líderes políticos y terminan siendo los partidos los que definen algo que va a afectar a todo un territorio, es el fracaso que tenemos hoy día. Y eso se manifestó hoy día en 2 procesos constitucionales fracasados, en un montón de plata que se botó a la basura porque la ciudadanía, porque la gente le está diciendo a la clase política que no está de acuerdo con sus decisiones, ni con el primer plebiscito que fue legalmente pedido por la ciudadanía, votado por la ciudadanía en una consulta. Hoy día el segundo proceso, que fue una cocina política donde mi partido no fue parte, donde los republicanos no fueron parte, porque lo único que pedíamos era, volvámosle a preguntar a la ciudadanía, ¿quiere hacer un nuevo proceso? No les importó nada y mira lo que pasó hoy día. Se volvió a rechazar una propuesta hecha por 2 extremos políticos, por una derecha muy extrema y por una izquierda muy extrema que también no dio el alto y el ancho para proponer a la ciudadanía un texto que lograra consensos. Esa lectura política no se está haciendo y hoy día nos volvemos a embarcar en que no, fracasamos 2 veces, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué líder político hablamos para las reformas? Las reformas deben conversarse, deben dialogarse con los representantes. Es más, si fuéramos aún más consecuentes con lo que está manifestando hoy día la gente, deberían haber consultas ciudadanas masivas para ver qué piensa la gente, sobre todo de la reforma de pensiones. Estamos dispuestos, siempre nosotros como Partido de la Gente hemos estado dispuestos al diálogo y a discutir las ideas. Y yo creo que la necesidad ciudadana no va por ideología, va por problemas que hoy día nos están afectando, que no son los mismos de hace 10 años atrás. Por lo tanto, una ideología, si te va a amarrar a cierta postura política, también está perdida. Nosotros tenemos que tener una lectura actual, no solo de la política, sino también de los problemas que aquejan a la ciudadanía, de los problemas que nos pegan desde el extranjero, a causa de los tratados de libre comercio,
sinfín de cosas que va cambiando, que va variando. Y esa realidad debe tener conexión con la política. Y los problemas de la gente hoy día deben tener conexión con la política, y no con el líder de un partido político, sino que con los representantes que están en este momento y que la ciudadanía eligió y mandató para discutir de política. Y ese resultado de diálogo debe ser el que se plasme y debe ser el que hoy día genere estos cambios importantes en las reformas que estamos totalmente de acuerdo en discutir y en intentar llegar a buen puerto. Pero para eso también hay que estar dispuesto a escuchar como gobierno, hay que estar dispuesto a acoger las posturas de la oposición en este caso, de todas las fuerzas, de todas las miradas políticas, porque todas esas miradas de 155 personas distintas representan a Chile y a toda la gente. Entonces creo que ahí hay una falta de leer lo que ha pasado, lo que está pasando en estos cambios electorales importantes, donde hoy día salieron diputados que en su vida hubiesen tenido alguna oportunidad de salir con los partidos tradicionales, donde hoy día ya la gente no está mirando ni el nombre del partido político, ni el apellido que hereda políticamente de familia en familia. Hoy día la gente está diciendo y está dando señales hace rato, y no están leyendo eso o no lo quieren leer. Entonces yo creo que la invitación hoy día es abiertamente al diálogo y al diálogo para sacar buenos resultados. Renata, para ir cerrando al menos esta parte del panel, me quedo contigo. Ahí se hacía no solamente una crítica a las características de los acuerdos de las cúpulas políticas, sino que además el tema del grado de escucha que se pueda tener de parte de los partidos políticos de lo que está diciendo la gente. Te dejo ahí la palabra. Sí, bueno, yo lo primero que quiero mencionar en este punto es que cuando se intenta fortalecer la democracia, cuando se intenta dar soluciones a las personas a través de salidas políticas, no es botar la plata. Cuando hablamos de fortalecer la democracia, de hacer partícipe a la ciudadanía de las decisiones, no es nunca botar la plata. Así que yo creo que ahí ese punto es importante. Los dos procesos constitucionales que hubieron fueron la salida política que vieron los partidos políticos o los políticos a las demandas de la ciudadanía, porque post estallido fue como se pusieron a conversar de qué era lo que pedía la gente. No era una nueva constitución precisamente, pero sí pedía mejorar en varias reformas que no se podían hacer con el quórum que existía en ese momento. Y en ese momento la salida política a la crisis que hoy día seguimos teniendo era un proceso constituyente, cambiar la constitución, intentar hacer un proyecto que reformara, que hiciera todas las reformas pertinentes de inmediato, pero lamentablemente eso fracasó, y fracasa precisamente por esta ida a los extremos. En el primer proceso tuvimos listas de independientes y no funcionó. Entonces es importante también que en un sistema político serio, se hable de fuerzas políticas. Y eso hoy día no está ocurriendo. No podemos hacer elecciones solo independientes, porque ahí serían elecciones personalistas. Y yo creo que hoy día también la ciudadanía busca ese camino, esa seriedad, esa conducción en conjunto, que las fuerzas políticas se puedan poner de acuerdo y no solamente votar por personalismo. O sea, tenemos un sistema electoral que la gente vota por listas, y eso significa votar por ideas, no por personas. Y es importante volver a tener esa solidez en el sistema. No puede existir una democracia seria con 23 partidos o más en el Congreso. Las democracias serias tienen 5 partidos, por ejemplo, 5 fuerzas políticas en Alemania, 9 fuerzas políticas en España, 8 en Francia. Son democracias serias, democracias estables. Entonces, las democracias consolidadas tienen que tener partidos fuertes, tienen que tener fuerzas políticas que sean también serias y también con las que se pueda dialogar, porque es importante también que para que haya diálogo, haya voluntad de diálogo. Y eso hoy día no está ocurriendo, pese como el sistema hizo que hoy día tuviéramos dos procesos constituyentes fracasados, lamentablemente. Hemos vuelto al punto de partida, seguimos en crisis, seguimos en la misma crisis, donde no se da soluciones, donde no pasan las reformas, donde se siguen discutiendo que el 6%, que el 3%, que el 2%. Entonces, y es importante igual entender
que esta dispersión de partidos provoca la crisis en el sistema político y eso hace que la respuesta no llegue a las personas. Aquí no es la pugna de este partido dijo tal y este partido dijo lo otro, es la solución que no llega a las personas. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Estamos de vuelta con ustedes en nuestro panel del día de hoy, junto a Karen Medina, diputada del Partido de la Gente, Renata Vázquez, presidenta de la Juventud de la Democracia Cristiana. Y hablábamos de no solamente lo que tiene que ver con las propuestas en torno a hacer cambios al sistema político, en este caso el tema del umbral del 5% para poder llegar al Parlamento, lo que tiene que ver también con aquellos parlamentarios y parlamentarias que dejan el partido una vez electos, sino que además en la práctica ir viendo cómo se van conformando también los pactos mirando a las elecciones que se vienen este año, ya lo decíamos, de gobiernos locales, alcaldes, concejales y también los gobiernos regionales. Esto va a estar aconteciendo en octubre del próximo año, pero ya se está empezando a pensar en las estrategias en cuanto a la generación de pactos, de coaliciones. Y esto toma bastante sentido a propósito de lo que hablábamos en la última parte del panel, en el bloque anterior. Ya se está empezando a hablar de cómo podrían ir estructurándose los grandes conglomerados, sin ir más lejos, y en prensa ya se habla de la aspiración que tendrían en algunos sectores del oficialismo de poder ir generando un pacto que vaya desde la DC hasta el Partido Comunista. Es parte de lo que ha dejado entrever, por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo. Por la otra vereda también está el tema de cómo se va viendo un pacto también a gran escala de la derecha, desde republicanos hasta los sectores más de centro. Es también relevante saber qué pasa con también estos otros partidos que han entrado al Parlamento y cómo están observando las estrategias con miras a las elecciones de carácter local. Es parte de lo que queremos empezar también a dialogar con nuestro panel. Renata, parto contigo en esta oportunidad para ir viendo, además, y muy a la luz de lo que estuvimos conversando anteriormente, cómo observas que se está configurando entonces estos pactos, las posibilidades de que sean amplios, cómo lo están observando también desde tu partido. Renata, ¿me escuchas? Sí, ahí sí. Estoy. Sí, bueno, yo creo que hace ya van hartas semanas que hay conversaciones entre los partidos, a propósito también de la campaña que se hizo por la opción en contra. Hubo también ahí una unidad dentro de los partidos en la que, la DC no es parte propiamente tal del gobierno, pero sí han habido conversaciones al respecto de ir unidos en las próximas elecciones municipales, entendiendo también un sentido de gobernabilidad. En algún momento, y el Frente Amplio ya lo anunció y ya lo nombró a la prensa, sí, que es la fusión de los partidos, porque también conectándolo con el punto anterior, para tener una democracia bien consolidada necesitamos que hayan fuerzas políticas potentes, y con eso hay que ir viendo el tema de las ideologías, de cómo coincidimos en proyectos políticos con otros partidos. Entonces, el Frente Amplio ya habló de una fusión como Frente Amplio porque, claro, uno piensa y no hay mucho sentido en que esté Partido Común, Revolución Democrática y Convergencia Social si tienen ellos, estos tres partidos, un proyecto político en común que no tiene mucha diferencia. Entonces es importante también analizar el tema de los acuerdos en esos entendidos, en el entendido de que puede que haya funciones de partido, hay partidos en los que tenemos proyectos políticos similares, tenemos comunas en las que lo que son los partidos tradicionales de centro izquierda han funcionado muy bien. La Democracia Cristiana, por cierto, es el partido que tiene más alcaldes y concejales en Chile, entonces también tiene una lógica territorial bien potente. Y yo creo que es importante poder llegar a acuerdos en estas circunstancias en las que estamos de crisis, porque, insisto, seguimos en una crisis que no se ha resuelto, y para poder dar gobernabilidad
a los territorios, se necesita llegar a acuerdos amplios, que apunten obviamente al diálogo. En el fondo hoy día la ciudadanía, el mensaje fue hacia el centro. Claro. Entonces, no sé si el centro como figura, pero sí a el tema, a quienes plantean los acuerdos, a quienes plantean el diálogo. O sea, eso es, no extremos, más diálogo, más acuerdos. El 91% de los chilenos creen que los políticos deberían llegar a acuerdos. O sea, eso es un estudio que se hizo de la fundación que hizo que estudió como todo el proceso de la convención pasada. Uh-huh. Y habla del 91% de los chilenos que quieren buscar acuerdo, y eso responde también a la gobernabilidad que pueden dar estos partidos. Sí. En conjunto. Uh-huh. Sí, ahí también para acompañar el dato, además de lo que planteas tú, Renata, la encuesta CEP también dio cuenta de un porcentaje importante que también apuntaba al tema de los acuerdos. Diputada, me quedo con ustedes. Ahí escuchábamos en parte lo que nos decía Renata también respecto a las posibilidades de ir generando pactos en los sectores del oficialismo, también acercándose a posiciones más de centro izquierda, como podría ser la democracia cristiana. ¿Cómo lo ve usted, diputada? También el rol que pueden asumir partidos como el suyo, tomando en cuenta también el mensaje que ha entregado a la gente en distintos eventos eleccionarios. Mira, esas conversaciones las está dando la parte administrativa del partido. Uh-huh. Hoy día yo creo que también hay que ver y visualizar que hay un centro que se está levantando, que se está rearmando de gran parte de la democracia cristiana. Yo creo que le queda muy poca militancia a la democracia cristiana, porque vemos que muchos ya han emigrado a amarillos o a demócratas, que en gran parte eran militantes y eran autoridades de este partido, y que están tratando de retomar este centro que necesita posicionarse, de lo cual es parte de mi Partido de la Gente, que es un partido de centro, para lograr este diálogo y este equilibrio, a lo mejor de una manera más llevadera entre esta polarización política que existe hoy día entre extremos que no le hacen bien al país. Y para ello, a mí me encantaría, esto es a modo personal, como diputada Karen Medina, que hubiera un pacto de centro potente, que diera la opción a la ciudadanía también de llevar autoridades que no comulgan muchas veces con partidos de muy extrema, y que por lo mismo incomoda hacia la ciudadanía estos pactos con partidos a veces de muy, muy extrema de ambos sectores. Así es que yo espero que los diálogos vayan bien encaminados también en esa línea de tratar de levantar o juntar a estos partidos que se representan más como centro político que como extrema, y que puedan también llevar un acuerdo y llevar su lista y sus autoridades. Sí, creo que es una buena hoy día para la ciudadanía. Sí, diputada, está pensando en, por ejemplo, demócratas, en amarillos, está yendo un poquito más allá en el espectro, pensando en otros partidos que generalmente han mostrado una posición más de centro. Mira, también tenemos un partido que está muy fuerte y que le ha ido muy bien, y que hoy día también tiene muchas autoridades que se ha llevado incluso de nuestro partido, que es el Social Cristiano. El Partido Social Cristiano también es más centro derecha, pero también es más equilibrado en el diálogo y en la representación que tiene territorialmente también. Así es que hasta por ahí, creo que Bópolis se ha mencionado por ahí también en algún diálogo de centro. Uh-huh. Pero como digo, son conversaciones que no están finiquitadas, yo no tengo mayores antecedentes de esto. Espero que avance bien en esa línea. Pero sería un escenario óptimo, al menos desde su perspectiva. Renata, ahí te dejo también la palabra. Se habló del ADC, no quiero quedarme ahí también sin escuchar tu opinión respecto a lo planteado por la diputada. Sí, bueno, yo creo que aquí es importante puntualizar que la democracia cristiana aún seguimos siendo 30.000 militantes. Demócratas amarillos no llegan ni al 10% de esa cifra. Con suerte tienen 1.300, 1.500 militantes aprox. Entonces nosotros somos un partido que tiene una historia muy una larga historia, o sea, más de 66 años en lo que se ha consolidado nuestro partido. Insisto en la cifra de que somos más, tenemos éxito en las elecciones territoriales, porque es el partido con más alcaldes, concejales y además gobernadores electos.
Entonces, es importante también puntualizar de que el partido sigue fuerte. Yo como presidenta de la Juventud también estamos trabajando para ello. Pero aquí estamos hablando de lo que son los acuerdos, lo que son eh, esto de los partidos de centro. A mí igual me hace un poco de ruido porque me pongo a cuestionar en los conceptos. ¿Qué es el centro? ¿A qué apunta el centro? Entonces, es importante entender que si bien la democracia cristiana se identificó en un momento de la historia entre estos dos polos que habían, comunistas, capitalistas, como la opción de centro, porque era una opción distinta a esos dos polos, hoy día el centro no está existiendo en el sistema político. Eh, hay otras definiciones que yo creo que podrían ser mejor en estos aspectos, que son los acuerdos, que son las transformaciones sociales, que son la medida en la que podemos generar la gobernabilidad suficiente para los territorios. Entonces yo creo que más que el centro, más que estos conceptos abstractos, hay que empezar a puntualizar en los proyectos que se tienen para el país. Yo creo que un partido que llega al Congreso y en la primera discusión del presidente de la Cámara se divide, no da tintes de gobernabilidad, o partidos o militantes que se enojan dentro de sus partidos políticos se van y forman otros, tampoco creo que puedan dar gobernabilidad, porque ¿quién nos asegura que demócratas o amarillos con los liderazgos fuertes que tienen personalistas no se pueden dividir mañana y que esos 1.500 se transformen en 700 militantes de otros partidos? Entonces yo creo que es importante puntualizar que aquí no importa como a qué se represente, sino que tiene que ver con dar gobernabilidad y dar respuesta a la ciudadanía. Los gobiernos locales son vitales para el funcionamiento de las políticas públicas. Entonces, no es tomarlo a la ligera, no es un cupo electoral, no es... estamos hablando de las soluciones de las personas más inmediatas. O sea, los municipios son la puerta de entrada al Estado. Y eso es un peso que tenemos que tomar, y por eso estamos generando amplios acuerdos, por eso la democracia cristiana está buscando ir en pacto político con otros conglomerados, pese a no ser o a querer ser más, estar fuera del sistema del gobierno en el fondo. Pese a no tener espacio en el gobierno, hemos intentado hacer este esfuerzo de apoyo, este esfuerzo de poder llegar a acuerdos con los partidos de gobierno, ya sea Pro Dignidad y Socialismo Democrático, y tienen que ver con eso, con la gobernabilidad que se le puede entregar a la ciudadanía en algo tan importante, una institución tan importante como los municipios. Diputada, para cerrar el panel del día de hoy, también ahí le dejo la palabra. Admiro el optimismo de Renata, la verdad. Y cuando hablamos de esta gobernabilidad de la que tanto habla, cuando la DC le dice para esto sí, para esto no, aquí me conviene, aquí no me conviene, al propio gobierno del cual es parte para algunas cosas y para otras no, creo que no es señal de gobernabilidad de la que tanto habla Renata. Cuando dice que demócratas o amarillos tiene 1.000 y tantos militantes, no pudiera estar conformado en tantas regiones, porque hay un mínimo que se exige por regiones, que el número de más bajo son 500 adherentes. Entonces creo que los números por ahí también no están bien canalizados. Y hoy día, cuando hablamos también, Renata insiste en que el partido, aludiendo a mi partido, que ante cualquier discusión se desintegra, que fue un poco lo que nos pasó. Esto pasa cuando la política está tan polarizada que o tú eres de este lado o tú eres de este otro lado, y no deja rearmar a un centro político que es, si no entiende Renata qué es el centro político, es el equilibrio, es la base de diálogo que hoy día debe fortalecerse y debe levantarse con más fuerza para poder generar este diálogo tan anhelado por todos y poder llegar a mediar, poder proponer, poder ser oposición cuando sea necesario al gobierno de turno, pero también decir, aquí estamos para dialogar, aquí estamos con nuestras ideas, con nuestra propuesta. Lo importante es
poder empatizar y poder conectar con la necesidad ciudadana para lograr estas reformas que tanto mencionamos y que hablamos y que hoy día vuelven con fuerza al Parlamento para ser discutida, como la reforma de pensiones, como un pacto fiscal, con cómo ordenamos la corrupción. ¿Cómo ordenamos la corrupción, por ejemplo, de gobernadores independientes que vienen de la ADC y que hoy día salieron de la ADC y son independientes y son gobernadores, como es el caso de Biobío, un caso muy, muy bullado por la corrupción en la interna de su administración? El caso más al sur de la región de los lagos, creo que, no recuerdo el nombre, pero también es un gobernador ex DC. Cuando Renata dice, tenemos muchos alcaldes, la mayoría de los alcaldes están en tercer periodo de vencimiento, con opción libre para que salgan también otros y empiecen a liderar otros partidos. Creo que la DC hoy día está muy, muy debilitada. Si bien es un partido de historia y tradicional, y todo mi respeto y mi admiración a todo lo que ha aportado a la política chilena, pero hoy día también está en una situación muy débil. Por eso yo te digo que admiro el optimismo de Renata y obviamente ojalá puedan fortalecerse y seguir siendo un aporte a la política, pero creo que no va por ahí un poco la gobernabilidad que dice Renata. Yo vuelvo a insistir que cuando no hay disposición de diálogo desde el gobierno que está de turno, y puedo enumerarte el primer fracaso del pacto fiscal, que se fue a la basura. Hay partidos con los que el gobierno nunca habló, nunca les propuso, porque él consideró que tenía los votos justos con ciertos personajes a los que habló, ciertas fuerzas más mínimas, más los partidos de gobierno, y finalmente eso se cayó por falta de diálogo y también por falta de querer escuchar las ideas que hoy día sí ha plasmado y ha llevado a una mesa de diálogo para el pacto fiscal, que yo espero también que podamos llegar a buen puerto. Entonces vuelvo a insistir, aquí la única solución para avanzar es el diálogo constructivo y además la posibilidad de querer dialogar y de querer ceder a las ideas también de otros, aunque sean de la oposición, porque pueden ser muy buenas ideas y además representan a gran parte de los chilenos. La base de todo es el diálogo. Son las 9:58, se nos fue el tiempo, yo quiero... Sí, muy breve, Renata, muy breve. Muy breve, un minuto. No, solo quiero decir que el sistema político es el que está en crisis, que eso es importante porque todos los partidos tienen crisis porque el sistema político está en crisis y eso hay que mejorar para ser partidos fuertes. Y también que la democracia cristiana tiene 66 años de historia y para eso es importante poder relevar que no nos podemos hacer cargo de los militantes que han renunciado. Yo creo que ningún partido se hace cargo de los que han renunciado, pero aquí es importante entender que si hay una base ideológica en que está el humanismo cristiano, el comunitarismo, una visión económica de la economía social de mercado, y eso, en base a eso se toman las decisiones en nuestro partido, para que lo pueda saber la diputada, qué es lo que es tener un partido con ideología y con bases claras. ¿Algo breve, diputada, para ser justo? No voy a debatir nada con Renata. Yo converso mucho con los diputados de la democracia cristiana y trabajamos mucho y dialogamos y veo y tengo clara la línea de la democracia cristiana. Bueno, no me queda más que agradecer a la diputada Karen Medina, a Renata Vázquez, presidenta de la JDC, que nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos y nos estaremos encontrando en futuros paneles. Que estén muy bien. Gracias, buen día. Muchas gracias.